Vamos a estudiar la palabra del Señor, mis hermanos. Espero que venga dispuesto a esto. Y vamos a entrar al tema decimocuarto, el tema 14 de esta serie en Cristo. Curioso porque estaba proyectado para 4 temas. Yo los escribí rápidamente, dije, estos son los que quiero tratar. Vamos en el tema 14, ya tengo escritos 17 en total y creo que van a salir muchos más porque estoy alcanzando a ver que hay muchas explicaciones que se deben de dar con respecto a los temas de lo que es Cristo y lo que significa para la vida cristiana. En este día yo espero un poco sorprenderlo. Bueno, si no ha seguido los estudios de Génesis, se va a sorprender, pero si no, entonces sabe de lo que estamos hablando. Y vamos a presentar a Cristo como la victoria de la vida. Ojo, vamos a hablar otra vez de la resurrección. Sin embargo, a pesar de hablar de la resurrección, no voy a tocar el tema como lo he tocado anteriormente. Podemos nosotros comparar con lo que está publicado allí en las redes sociales y vamos a ver que esta es otra manera, junto con el tema que sigue con respecto a la resurrección, otra forma de verlo, otra forma de entenderlo, ahora con los ojos, con la visión hebrea, que es más importante de lo que pensamos cuando nosotros estamos condicionados, dogmatizados por nuestra cultura occidental y nuestra forma de entender las cosas, que contrasta muchísimo con el pensamiento hebreo. En 1 Corintios capítulo 15 está basado este tema, el tema de la resurrección, y dice el apóstol Pablo: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Y hace énfasis en 2 ocasiones, tal como dicen las Escrituras. Así que, para que entendamos nosotros cualquier tema, debemos de estar basados en las Escrituras. Y eso evitará la especulación. Eso evitará el pensamiento ajeno, entrometido, haciendo lo que los teólogos llaman la eisegesis, el añadir algo que no es necesariamente bíblico. Así que lo que vamos a estar viendo es qué representaba para los judíos en la resurrección. Y espero que me tenga paciencia, porque como son 2 temas conjuntos, algunas preguntas se van a responder tal vez en la segunda de las etapas de este tema. Vamos a ver entonces esta frase con la que parto, que dice: en Cristo es la derrota de la muerte. Vamos a hablar específicamente primero de la muerte para después hablar de la resurrección. Y aquí lo que vamos a tratar de localizar es qué significa la muerte para el hebreo, para el hombre del Antiguo Testamento, no el judío actual, el sionista, no. El hombre bíblico del Antiguo Testamento tiene una visión particular con respecto a la muerte. Déjenme poner un poco de antecedentes. Ya hemos hablado anteriormente del Olam Hazé, que dice el apóstol Pablo que es el mundo actual. Cuando dice no se amolde su pensamiento al mundo actual, él está hablando de un concepto judío que es el Olam Hazé, el mundo sobre todo de la ley mosaica, el mundo que estaba pasando, que ya estaba terminando su periodo. Ellos lo concebían así, y dice que entonces esperaban la segunda parte, que es el Olam Jabá, llamado también el mundo venidero. Pero más que el mundo venidero, lo que connotaba sobre todo era el tiempo o la era de la resurrección. Hoy estamos en esa era, la era de la resurrección, la era en donde la muerte fue derrotada y estamos en vida delante del Señor, resucitados espiritualmente. El Olam Jabá entonces habla explícitamente del concepto del mundo de la resurrección. Así que para saber qué es la resurrección para los hebreos, tenemos primero que analizar qué es la muerte para ellos. Y voy a partir de Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Si usted se da cuenta, muchísimo del material que yo estoy utilizando parte de Génesis. Y parte, diríamos neciamente, sobre todo el capítulo 2. El capítulo 2 es sumamente importante. Si nosotros no entendemos el capítulo 2, no vamos a entender toda la escritura. Nos perdemos. Y allí es donde surgen estas doctrinas, a veces muy heréticas, que no tienen nada que ver con lo que dice la palabra de Dios en realidad. Dice Génesis 2, 16, 17. Esto es lo que se le dice a la pareja del Edén. Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto.
excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y añade, si comes de su fruto, sin duda morirás. Primeramente, cuando vamos a hacer el análisis de lo que significa la muerte para los hebreos, permítame hacer un brevísimo análisis de lo que significa la muerte para ese mundo de ese entonces. Es decir, estamos hablando de un mundo de hace 4.000, 5.000 años. No es lo mismo la muerte para ellos y lo que significaba que lo que significa para nosotros. No tiene nada que ver las tradiciones mexicanas ni latinas con lo que ellos concebían como muerte. Y aquí está entonces lo que yo encontré en un extracto que se llama La búsqueda de la inmortalidad en la antigua Mesopotamia. Es un tratado que dice y explica más o menos lo que ellos entendían. Dice, los sumerios pensaban que en un principio no existía el mal, el dolor, la enfermedad o la muerte. Todo permanecía en un estado de perfección y felicidad, pero el drama se produjo cuando en el paraíso Enki, es uno de los dioses, decidió comer ciertas plantas antes de haberle asignado su función. Allí está el paralelismo. Ya habremos hablado del panbabilonismo de este hombre Alfred Jeremy del siglo XIX y siglo XX, que insistía en que la Biblia era una copia entonces de la literatura acadia o sumeria. No es así, pero tenían ellos un tema en común, eso sí es cierto. Y entonces explicaban lo que habían visto o lo que era la tradición de diversas formas. Allí entonces vemos que sin embargo coincide en un pensamiento que curiosamente se coló hasta nuestros días. Cuando dice que ellos consideraban que en un principio no existía el mal, el dolor, la enfermedad y la muerte. Este pensamiento permea hasta nuestros días. Pensamos que cuando se está hablando de Génesis capítulo 2, forzosamente se está diciendo y se está enseñando que antes de esa escena, antes de la caída, como nosotros le llamamos, no existía la muerte. No es así. No se está enseñando esto. La muerte no surgió necesariamente en Génesis capítulo 2. Aquí hay que hacer un análisis microscópico acerca de las frases en hebreo y lo que significan. Por eso es importante entonces el hebreo para nuestro trabajo. Y propiamente allí se repiten 2 veces una misma palabra. Muerte. Muerte, que en el hebreo es mut. Curiosamente, si nosotros transliteráramos la manera como está escrito, diría algo así como, ciertamente muriendo morirás. Es bastante raro para nuestra cultura. ¿Cómo que muriendo morirás? Estando en camino de la muerte seguirás muriendo. Es una mala traducción la que, por ejemplo, tenemos nosotros en la Reina Valera, en donde dice, el día que comas, ciertamente morirás. Es cierto, aquí está una cláusula, una pequeña palabra en hebreo que es beyón. Beyón, que significa el día. Pero el hebreo nunca se traduce transliterándolo. Es decir, no porque una palabra signifique algo, lo tenemos nosotros que pasar al otro idioma tal cual se tenga que entender. Eso es un error. El hebreo se debe de traducir y se debe de entender contextualmente, es decir, según la idea completa, según el concepto completo. Así que a pesar que dice Beyón, que es el día, se debe de entender algo que está siguiendo, algo que está funcionando. Es una expresión como para cuando esté sucediendo, no es necesariamente un día. Por eso la Nueva Traducción Viviente utiliza sin duda morirás. Ya no dice muriendo morirás, dice sin duda morirás. Es decir, la idea es esta: ya nada detendrá la muerte. Muriendo morirás. Ibas muriendo como un efecto normal de la vida y ahora ya no se podrá detener. Decimos, esto no lo entendía, esto ya no lo esperaba. Aquí hay algo muy interesante que deberíamos nosotros ser invitados a analizar cuando estamos leyendo la Biblia. Pero desafortunadamente nos llenan de catálogos, nos llenan de ideas que nos desatinan, que nos distraen acerca de las partes muy básicas. Por ejemplo, este acto del juicio de muriendo morirás, o ciertamente, o sin duda morirás,
también se ve avalado juntamente con un hecho importante que se da en la Escritura. ¿Se acuerdan? Cuando el hombre y la mujer son sacados del huerto de Edén, sucede lo siguiente según Génesis 3:23. Dice: así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlo, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. ¿Qué es lo que está haciendo? Además de sacarlos, dice que cierra el camino al árbol de la vida. Ahora piensa un momento. ¿Para qué existía el árbol de la vida si no había muerte? ¿Se da cuenta? Es lógico. El árbol de la vida está allí para evitar la muerte. Es decir, antes de ellos existía la muerte. Y aquí está nuestro mal concepto, pensando, claro, es que el hombre y la mujer antes eran eternos, eran inmortales. No es cierto. Si estaba allí el árbol de la vida, implica que la muerte ya existía. Ya existía antes de Adán y de Eva. Mira este escrito de John Walton, que es un hombre que verdaderamente pone el dedo en donde tiene que ponerse, y que habla acerca de algo que usted y yo en ciencias naturales de primaria debimos haber entendido. Él describe: el tercer día describe el proceso por el cual las plantas crecen, tercer día de creación. El ciclo de brote de hojas, flores, frutos y semillas es un ciclo que implica la muerte en cada etapa, ¿verdad que sí? Este sistema solo funciona con la muerte como parte de él. Lo mismo ocurre con los animales. Ni siquiera es necesario abordar el tema de los depredadores consumidores de carne para ver que la cadena alimenticia implica la muerte. Una oruga comiendo una hoja causa muerte. Un pájaro comiendo la oruga causa muerte. Los peces que comen insectos causan muerte. Si los animales y los insectos no murieran, abrumarían su medio ambiente y la ecología sufriría. Además, si pasamos a nivel celular, la muerte es inevitable. La piel humana tiene una capa externa de epidermis, células muertas, y sabemos que Adán tenía piel. Es decir, allí estaba la muerte. Estaba un ciclo funcionando, pero para Adán y Eva, que están en el huerto de Edén, hay un remedio que se llama el árbol de la vida. El árbol de la vida detiene lo que en su proceso natural la vida se comunica con la muerte o se efectúa con la muerte. El Señor Jesús lo dijo claramente: para que nazca una nueva planta, un nuevo árbol, la semilla tiene que morir. No hay otra. Si sigue viva, no hay nueva vida. Tiene que morir para que entonces surja nueva vida. Así que cuando estamos hablando de la muerte, estamos hablando de que es una realidad desde el principio. Sin embargo, Adán y Eva tuvieron el privilegio del árbol de la vida. Ojo con lo que voy a decir. Esto está implicando entonces, y aquí está tan mal entendido, que Génesis capítulo 1 ya había hablado de la creación, sobre todo de una raza humana. Ya estaba la raza humana. Para cuando llegamos a Génesis capítulo 2, no dice que Adán fue creado, sino que fue formado. Allí está el término Vayitzer, según el hebreo, que habla de una formación espiritual, como lo vamos a ver según Génesis capítulo 2, versículo 7. Es decir, que cuando nosotros vemos la escena del huerto del Edén, no es la primera pareja que existe. Es una pareja tomada de entre la población que ya existe y que es invitada a estar en la presencia de Dios y puede entonces tomar del árbol de la vida. Esto lo iremos explicando posteriormente. Es algo que suena fuera de cualquier posibilidad que nos hayan enseñado, pero definitivamente si entendemos esto, sabremos que es lo que está buscando la Biblia con respecto a la resurrección. Déjenme ir a otro término, un término bastante curioso: el monismo. Monismo no son los que se dedican a hacer monitos de dibujo, no. Monismo habla de la idea o sustancia única. Es decir, el monismo es un solo concepto, sin división. Esto va muy en contra, por ejemplo, contra el dualismo o el tripartidismo.
El tripartidismo es aquella idea que los griegos tenían de separar las distintas partes, por ejemplo, del ser humano. ¿Se acuerdan cómo ellos lo veían? Ellos lo veían como cuerpo, alma y espíritu. Tres partes. El apóstol Pablo, cuando hace eco justamente de este pensamiento griego, así lo dice. Bueno, entonces que vuestra alma, cuerpo y espíritu sean santificados. Pero el hebreo común no lo entiende de esa manera. Hay quien ha dicho, bueno, entonces solamente reduzcámoslo a dos partes, la parte física y la parte espiritual. Para el hebreo no existe eso. Para el hebreo, el pensamiento es el monismo, es decir, es un solo ser, indivisible. Miren cuántos problemas se podrían evitar, cuántos problemas hermenéuticos de comprensión, si tan solo respetáramos este principio hebreo del monismo, de verlo como un solo concepto. Aquí está el eterno conflicto hasta nuestros días de la Trinidad. ¿Lo he escuchado? Hay quien dice que la Trinidad es un hecho, hay quien dice que la Trinidad no es demostrable. Claro, siempre partiendo desde la base griega, desde la base occidental, surgen muchos problemas para entenderlo. Y ahí está todavía el gran conflicto de cristianos que no creen en la Trinidad necesariamente. Ahora, hay gente, por ejemplo, especialista como Michael Heiser, ya muerto hace unos 2 o 3 años, que él explicaba cómo entonces el hebreo sí entendía el asunto de los dos poderes en el cielo. Para colmo, en Isaías se alcanza a ver en un solo pasaje a los 3 personajes. ¿Cómo respondemos a eso? Bueno, hemos ido demasiado al pensamiento occidental, necesitamos regresar al pensamiento hebraico. Y es que en lo que el pensamiento occidental piensa en analizar y dividir cada una de las partes, en los hebreos se pensaba en coordinar. Lean conmigo lo que dice Génesis 2, versículo 7. Mire, aquí está otra forma de entender. Génesis 2, 7, léalo conmigo en voz alta. Dice: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Hace 8 días estábamos viendo acerca de que fue formado del polvo de la tierra. Y no era este polvo, dijimos. Era el polvo de la Adamá, el polvo de la presencia de Dios. Es decir, le fue dado algo divino al hombre natural que le permitió tener comunicación con Dios. Pero aquí después añade y explica: sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Aquí lo que es interesante es que no está diciendo a partir de aquí que estamos nosotros combinados de dos partes. Una parte espiritual, que es el alma, y otra parte física, que es el cuerpo. No, está diciendo que esta nueva modalidad es un solo ser, de tal manera que entonces el hombre no tiene un alma, es un alma fundida con el cuerpo, indivisible, que no puede tener la posibilidad de partirse en dos partes. Así que aquí lo primero que aprendemos con respecto a los hebreos es que ellos no creían en el desdoblamiento o el desprendimiento de la muerte. Ellos no creían en este concepto que nosotros tenemos, los occidentales, sino que ellos consideraban que el cuerpo muerto tenía por consecuencia un alma muerta. El cuerpo muerto es un alma muerta. Ojo con esto, para nosotros es muy difícil de entender. ¿Cómo? Un alma muerta. Para el judío, el alma puede morir. Y ahí está el conflicto de Génesis capítulo 3. Cuando estamos entrando entonces ante la caída, lo que es llamado por la Escritura, este pecado en contra de Dios al desobedecerle, estamos hablando de que puede morir completamente. Y allí habla entonces de una muerte inexorable. De por sí el cuerpo iba muriendo inexorablemente, pero estaba detenido en un momento dado por este símbolo del árbol de la vida, que señala a Cristo, por cierto, que señala el poder vivificador de Dios. Y ahora, al perder ese poder vivificador, lo que sucede es que viene a morir completamente. Ahora, déjenme detenerme un momento acá. Y esto puede ser un poco de choque, porque cuando nosotros nos damos cuenta de cómo están compuestas nuestras doctrinas o nuestra teología, de pronto nos damos cuenta que no necesariamente hemos creído la verdad siempre.
En cada cultura, según las creencias, es el tratamiento del cadáver. ¿Es cierto o no? Por ejemplo, entre los brahmánicos, los budistas, los hindúes, todas esas religiones de Oriente, se considera la reencarnación. ¿Lo ha escuchado? El interminable ciclo de que muere y vuelve a vivir, la reencarnación. Es decir, estamos hablando de que entonces se tiene que volver a utilizar eso que se había abandonado. ¿Qué es lo que hacen en esas culturas? Por ejemplo, se embalsama al cuerpo. Allí lo vemos incluso entre los egipcios, porque se va a reutilizar el cuerpo. Ahora, ya hace algún tiempo que había yo expuesto lo que había dicho este hombre, Miguel Núñez, un respetado reformado, con respecto a este asunto del cuerpo, y él decía que teníamos que tener cuidado con nuestro cuerpo, porque finalmente se iba a reutilizar. Dense cuenta, ¿de dónde viene su pensamiento? No viene de la Biblia. Viene de las culturas orientales, porque ellos consideraban que podía haber reencarnación. Entonces, démonos cuenta, esto es escandaloso. Lo que la mayoría de cristianos cree con respecto a la resurrección, no es resurrección, es reencarnación. Esto es terrible. Esto es escandaloso. Por supuesto que inmediatamente argumentarán de una u otra forma, pero la realidad es que esto no es lo que los judíos creían. Ellos creían que el cuerpo muerto implicaba un alma muerta y por lo tanto había que dejarlo a que regresara al polvo. A todo el cuerpo, todo el alma tenía que regresar al cuerpo, al polvo. Por ejemplo, dice en Génesis 3:19: con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. ¿Qué es lo que hacían ellos como cultura? Ellos no embalsamaban, porque no consideraban que el cuerpo pudiera volver a ser reutilizado. Ellos lo llevaban a la naturaleza, al polvo, a la tierra, para que se integrara nuevamente, se desintegrara, integrándose nuevamente a la tierra, y entonces ya no hay nada que buscar. Aquí el pensamiento de muchos cristianos es que, por ejemplo, el asunto ¿cómo se llama cuando queman el cuerpo? La incineración. Es que eso no debe de ser, porque debe ser un proceso natural, ya que el cuerpo lo vamos a volver a reutilizar. No es cierto. ¿De dónde sacaron eso? Eso es reencarnación. La realidad es que el judío consideraba que debía regresar el cuerpo a la tierra, porque ya no se volvía a utilizar. Regresaba simplemente a donde partió. Y aquí tenemos que poner atención. La condena del juicio de Edén no era como tal el juicio, sino el ser expulsados de la presencia de la vida. Es decir, que cuando ellos pierden esta cercanía al árbol de la vida, a la fuente de la vida, en ese momento pierden todo y tienen entonces que regresar a donde estaban, al polvo, a lo que naturalmente era la descomposición del cuerpo y de todo el ser. Regresaban a esa inevitable muerte cuando no podían acceder ya al polvo de la vida. Así que, escuche, los judíos no creían en la reutilización del cuerpo. Ellos no creían en la reencarnación. Creían que el cuerpo se tenía que depositar en la tierra para que se descompusiera completamente. Hay familias que están peleando por los restos de los padres o de los familiares. Es que deben de estar unidos para que puedan resucitar. Eso no existe. Eso no es verdad. La realidad es que para los hebreos quedaba claro que tenían que regresar a la tierra. Y por lo tanto, no debía haber insepultos. Todos tenían que ser sepultados. Dice, ya lo leímos, hasta que vuelvas a la tierra. Hay un pasaje muy interesante en Ezequiel capítulo 39, donde proféticamente Ezequiel está diciendo que hay grandes guerras, y entonces en un momento dado hay ejércitos que están diseminados en la faz de la tierra, y dice que 7 meses tuvieron que pasar para enterrar a todos los cuerpos. La pregunta es, ¿por qué no simplemente dejarlos así? Ojo, porque para el judío tenían que estar enterrados, se tenían que reintegrar a la naturaleza,
a este mundo de donde había sido tomado. Por el otro lado, también encontramos en Deuteronomio 21:23 esta sentencia: el cuerpo no debe quedar allí colgado toda la noche, habrá que enterrarlo el mismo día. Fue lo que sucedió justamente con el Señor Jesús. Estando en la cruz, fue descolgado y fue depositado en una tumba. ¿Para qué? Para que se descomponga, para que se reintegre nuevamente a la naturaleza de tener que ser descompuesto. Y entonces con esto se terminaba la posibilidad de reutilización del cuerpo. Obviamente estamos hablando del Señor Jesucristo, que utiliza de alguna forma esto como una señal, pero en general el judío no creía nada de esto. ¿Por qué? Porque los judíos no creían en la vida después de la muerte en general. Es decir, cuando entramos al mundo judío es muy distinto a lo que nosotros creemos y pensamos. Nosotros que nos sentimos tan inteligentes de que hemos perfeccionado nuestro entendimiento bíblico. No es cierto. La realidad es que para ellos, como judíos, la vida después de la muerte no existía, porque solo los justos vivían. Solo los muertos justos resucitaban. Déjenme presentarles la evidencia. El Salmo 37 es un compendio que habla muy claramente de todo este asunto, y vean la manera como se está expresando continuamente de la suerte de entre justos e injustos. Dice el Salmo 37, versículos 1, 2, 9 a 10, es una selección de citas del Salmo 37. Dice: no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Pronto los perversos desaparecerán, por más que los busques, no los encontrarás. Pero los perversos morirán. Los enemigos del Señor son como las flores del campo, desaparecerán como el humo. He visto a la gente malvada y despiadada florecer como árboles en tierra fértil, pero cuando volví a mirar, habían desaparecido. Aunque los busqué, no pude encontrarlos, pero los rebeldes serán destruidos. Para ellos no hay futuro. Según el Salmo 37, dice que entonces solamente los que tienen esperanza de vida son los muertos justos. Los muertos injustos nunca regresan a ningún tipo de resurrección. No tienen una vida después de la muerte. No están esperando, no están durmiendo. Dice simplemente, desaparecieron. ¿Por qué? Porque su alma no se desprendió de su cuerpo. Su alma murió juntamente con el cuerpo, ¿se da cuenta? Eso es lo que está enseñando, es lo que dicen ellos. Ellos consideran entonces que un cuerpo muerto es un alma muerta. Por lo tanto, no anda flotando por allí, no está descansando en el Seol, no está pasando eso. Dice que desaparecen simplemente. Los únicos que tienen oportunidad son los muertos justos. Ahora, aquí podríamos decir, pero es literatura poética. Déjeme decirle que en el Nuevo Testamento, cuando se habla de los salmos, se considera que es literatura profética, teológica. No le dan una categoría menor como diciendo, es que se adornó el autor. Realmente no es así, no quería decir exactamente eso, no es cierto. Es literatura teológica y profética. Así que, así ellos miran este asunto de la muerte de los justos y de los justos. Otro pasaje, Job capítulo 20, porque le traigo evidencia suficiente, aunque no es toda la evidencia. Toda la Biblia está sembrada de estas ideas. Job capítulo 20, versículos 6 al 9. Dice este hombre: aunque el orgullo de los incrédulos llegue hasta los cielos y toque las nubes con la cabeza, aún así ellos desaparecerán para siempre y serán desechados como su propio estiércol. Sus conocidos preguntarán: ¿dónde están? Se desvanecerán como un sueño y nadie los encontrará. Desaparecerán como una visión nocturna. Quienes alguna vez los vieron no los verán más. Sus familias nunca volverán a verlos. Otra vez, cuando Job le toca la oportunidad de hablar, dice: los malvados ya no existen. Los busco y no los hallo porque ya no existen. Otro pasaje, Salmo 21:9, dice: cuando te manifiestes, los arrojarás a un horno de llamas. En su enojo el Señor los consumirá, el fuego los devorará. Alguien diría: allí está el concepto del infierno. No.
Ese es el concepto de la quema agrícola. Cuando usted quema algún pasto, alguna planta, simplemente lo que se hace son cenizas y las cenizas desaparecen. Ese es el concepto. No está hablando allí de ningún fuego eterno, está hablando de destrucción de los malvados. Bueno, si no queremos creer entonces a los salmos proféticos, vámonos a Isaías. Isaías capítulo 1 dice: Sión será restaurado por medio de la justicia, los que se arrepienten serán revividos por la rectitud. Ay, creo que es más claro. Pero los rebeldes y los pecadores serán destruidos por completo, y los que abandonen al Señor serán ¿qué? Consumidos. Por lo tanto, así como las lenguas de fuego consumen los rastrojos y la hierba seca se marchita y cae en medio de la llama, así las raíces de ellos se pudrirán y sus flores se marchitarán, pues han rechazado la ley del Señor de los ejércitos celestiales, han despreciado la palabra del Santo de Israel. Así que tenemos un gran conflicto. ¿Cómo hacemos para que entonces entendamos el asunto de la muerte en nuestros días? Según los hebreos, los muertos injustos nunca reviven. No tienen vida después de la muerte. Sus almas están muertas juntos con sus cuerpos. Están destruidos, desaparecidos. La pregunta es, ¿hubo cambios en el Nuevo Testamento? Miren lo que dice, por ejemplo, Mateo 3:10. Aquí está hablando Juan el Bautista. Dice: ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. La misma idea. Serán destruidos. No hay cambios. Para colmo, el mismo Señor Jesús, cuando está hablando acerca de la parábola del trigo y la cizaña, dice en medio de su narración: dejen que ambas crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. La misma idea. Los muertos malvados no resucitan, no viven, no tienen alma viva, están muertos, están destruidos. ¿Por qué? Porque para el hebreo solo los justos viven. El anhelo de los justos es la resurrección, el Olam Jabá, el tiempo de la resurrección. Y todos los demás, dice en la Escritura, no volvieron a la vida. Tenemos un libro crítico allí en nuestra Biblia, Eclesiastés, y dice que lo único que se puede aspirar es esta vida, y después de esto ya no hay nada. Esto es cierto para el injusto. No hay nada. Simplemente dice que son como si fueran manojos quemados de maleza y simplemente desaparecen. La pregunta es: ¿de dónde surgió la idea de la eternidad del alma injusta? ¿De dónde surgió la idea de que las almas también de los injustos un día van a ser resucitados y vueltos a morir? No sé cómo es eso. Yo tenía tantos conflictos para entender eso. ¿De dónde surgió? Me parece que puede ser de Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Dice Apocalipsis: esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Hay un conflicto. ¿Cuáles son los 1000 años? Muchos postmilenialistas siguen pensando, están por cumplirse. Los amilenialistas decimos, no, es un símbolo. Es un símbolo, por lo tanto podemos decir, ya está cumplido. ¿Cuándo sucede esa resurrección donde los primeros muertos se separan de los segundos muertos? Es un tema que no vamos a discutir en este día porque es amplísimo y vamos a tocar el tema. Yo espero que tenga paciencia para poder analizarlo de manera correcta. Pero de allí surge esta idea. Ahora, se supone que en teología hay una consigna muy importante. No puede surgir una doctrina de un solo pasaje. Y nosotros tenemos una doctrina de un solo pasaje. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. ¿Qué pasó? Hay otro pasaje que también pueden deducir que podría ser la explicación. Lucas capítulo 16, la parábola del rico y Lázaro. Ojo con lo que dije. Es una parábola. No es la narración de hechos verídicos que sucedieron en el Seol, en una parte del seno de Abraham y por el otro lado el lugar de sufrimiento. Para sorpresa de muchos, y en su momento lo podremos analizar,
Era una enseñanza que vino de Babilonia y que la trajeron los fariseos. Cuando el Señor Jesús les está recetando su propia parábola, les está explicando: ustedes, así como siempre dijeron que estarían en el seno de Abraham, ahora se van a encontrar junto al rico y van a estar sufriendo. Esto quiere decir que eso que está narrado y está descrito es real. La respuesta es no, es una parábola. Vean de dónde surgen nuestras doctrinas. Decimos, es que las almas de los santos justos y de los malvados están allí en un lugar, quién sabe en dónde, en el seno de la tierra, por un solo pasaje. El hebreo no consideraba esto. Miren, yo me fui un poco más allá y le pregunté a la inteligencia artificial, a la IA. Dije, a ver, ¿qué me dice? Y a veces es el compendio de lo que nosotros tenemos como ideas. La IA dijo lo siguiente: la idea de la eternidad del alma surge de civilizaciones antiguas como Egipto y Babilonia y se formaliza filosóficamente con Platón, quien la convierte en eje central, argumentando su inmortalidad para fundamentar la justicia y el conocimiento, y es adoptada y reinterpretada por el cristianismo a través de pensadores como San Agustín. Me detengo aquí un momento. Siglo III y IV. Nunca la Biblia habló de esto. Fue un hombre, San Agustín, que tomó los escritos platónicos de la inmortalidad del alma y dijo: así podemos explicar. No viene la Biblia. Sigo leyendo. Dice: integrándola con la fe en la resurrección y la vida eterna. Mientras que en Oriente el hinduismo, el Vedanta y otras tradiciones la conciben como la esencia inmutable del ser, el Atman, que busca la comunión con lo divino. ¿De dónde viene la idea de la resurrección que hoy maneja el cristianismo? De las religiones brahmánicas, judías, hindúes, budistas, pero no de la Biblia. Entonces, ¿qué estamos esperando los cristianos con la resurrección? Déjenme ir terminando, porque esto va a una segunda parte, por supuesto. Y espero que esto le emocione y le lleve a tener que ver esta segunda parte. Aquí muchos teólogos inmediatamente dirían: eso es aniquilacionismo. Es decir, estamos hablando entonces de que no existe nada después de la vida y por lo tanto entonces es aniquilacionismo. Aquí el problema no es esa palabra. Aquí el problema es: ¿qué vamos a tomar de decisión? ¿Vamos a seguir con nuestros planteamientos occidentales? ¿O vamos a tener que reconocer que el hebreo piensa de otra manera? Y si nosotros tenemos una fe basada en los hebraísmos, tendríamos que considerar de otra manera. La Biblia fue dada precisamente como fe, como guía. Y sin embargo los mismos cristianos no la respetamos. Concluyo con lo siguiente. Por consecuencia, como una conclusión anticipada, podemos decir que el justo no temía la muerte. Ojo, el justo. El injusto sí la temía, porque todo lo que podía ser bueno o malo es en esta vida. Después de esto no existe nada para él. Van a preguntar: ¿y el infierno? Es otro tema que tenemos que ver. Jamás la Biblia habló de infierno eterno, muerte eterna. Habla del Gehenna, y era un lugar geográfico en Jerusalén. El Señor Jesús tenía otra cosa en mente. El infierno no está sustentado por la Biblia. Desafortunadamente es una enseñanza de la Iglesia Católica medieval, para infundir miedo, por supuesto, a los creyentes. Pero para el justo la muerte no era para temerse, porque como dice Job 19, 25 al 27, léalo conmigo. Dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esta es la esperanza del justo. Si usted le preguntaba al hombre, a la persona hebrea del Antiguo Testamento, decían: yo sé que mi Redentor vive. Y si Él se levanta, yo me levantaré con Él. Ojo, ahí está el en Cristo. Si se da cuenta, no está hablando en primera persona, está hablando de pronto en tercera persona. Si Él se levanta, entonces yo me levantaré.
La resurrección, entonces, para empezar, era el consuelo y el anhelo de los justos. Solo de los justos. No de los injustos. Aquí hay una narración muy interesante en Mateo 27:52. Y lo pone muy a propósito Mateo, porque tiene en mente esto que acabamos de explicar. Dice, cuando muere el Señor Jesús en la cruz, dice, y las tumbas se abrieron, los cuerpos de muchos hombres y mujeres, ¿qué? Justos que habían muerto resucitaron. No dice que resucitaron todos los muertos. Dice que solamente resucitaron muchos hombres y mujeres justos. Y dice, resucitando, entraron a la ciudad. Porque ellos tienen otra forma de pensar. Ellos no tienen toda la locura teológica que tenemos nosotros y que ha sido enseñada durante tantos años y que nosotros como píldora nos las tragamos inocentemente y creemos hasta la fecha. La pregunta es, ¿qué es la resurrección? Lo vamos a responder dentro de 8 días. Así que podemos decir, como en las series, continuará. Que Dios les bendiga.